Dios le bendiga a cada persona en esta hermosa mañana. En el día de hoy estaremos escudriñando las Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 4. Versículo 1 hasta el verso 11. En esta mañana vamos a escudriñar 11 versículos. Sin más que decir, empecemos a analizar cada verso. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Los versos los vamos a leer de dos en dos o de uno en uno, de una forma que podamos comprender de la mejor forma posible. Vemos que en el verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos que ya esta tentación de Jesús ya había sido determinada, ya había sido declarada desde un principio. Porque vemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado por Satanás. Dice el verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pero no solamente Jesús estaba en el desierto para ser tentado por Satanás, sino que también Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y vemos que después que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Entonces dice el verso 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el verso 4: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, en el verso 3 vemos que el tentador, Satanás, vino a Jesús y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, Jesucristo tenía poder para hacer que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús conocía ya que esto era engaño de Satanás. Que Satanás estaba haciendo esto con sus intenciones. Entonces, en el verso 4, la respuesta de Jesús fue la siguiente: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así es.
No solamente del pan es que vivirá el hombre. Bueno, físicamente, terrenalmente, es necesario comer, pero no solamente con la comida terrenal es que viviremos, porque esa comida terrenal, la comida terrenal es por un leve momento, hasta que nos llenamos, entonces ya no queremos seguir comiendo. Pero ahora, también espiritualmente necesitamos de un pan. ¿Y cuál es ese pan? Esa es la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí en este verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Así como comemos y bebemos, también espiritualmente necesitamos ese pan, necesitamos esa agua espiritual, que es la palabra de Dios, que es buscar a Dios cada día, ese es nuestro pan celestial. Buscar su palabra, escudriñar su escritura, ese es nuestro pan espiritual. No podemos dejar de comer nuestro pan espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos manda a que escudriñemos la escritura, porque en ella es que está la salvación. Dice el verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta parte, esta es la segunda tentación de Satanás. Fueron varias las tentaciones de Satanás. Esta es la segunda. En el verso 5 vemos que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Bueno, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esto quiere decir un lugar alto. Lo puso el lugar que estaba alto, de gran altura. Y en el verso 6 le dice Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Mira el engaño de Satanás en esta tentación. Podemos ver cómo Satanás también emplea la palabra de Dios en este verso 6. Porque el Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Esto está escrito también en el Viejo Testamento. También esta palabra está escrita. Y vemos que también Satanás empleó esta palabra para engañar a Jesús, para querer confundir a Jesús hasta con la misma palabra. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura bien. Escudriñemos la Escritura bien. Analicemos la Escritura. Porque Satanás también, así como él empleó esa palabra de Dios
también Satanás la quiso emplear en contra para querer engañar a Jesús. Pero Jesús no se lo permitió. Porque Satanás quiso emplear esa palabra para mandar a hacer a Jesús algo que Dios no lo había mandado. Y tenemos que tener cuidado con esto. Cuando Dios no nos mande a hacer una cosa, tengamos cuidado cuando estemos haciendo un trabajo. Tengamos cuidado cuando estemos haciendo una obra. Porque Satanás también es engañoso. Vemos que él es el padre de la mentira. Y vemos que en este verso podemos comprobar que Satanás también sí sabe de la Biblia. Porque vemos como él quiso emplear este verso en contra de Jesús. Él subió a Jesús al pináculo del templo, en la santa ciudad. Lo puso en un lugar alto y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. En otras palabras más sencillas le quiso decir: échate abajo, que Dios te va a proteger. Eso fue lo que le quiso decir a Jesús. En otras palabras más sencillas: échate abajo, que Dios te va a proteger. Y claro está, Dios en cada momento, en cada segundo, nos protege. Pero vemos aquí la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Porque nuestra espada es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada. No hay otra espada más que esa. Nuestra espada es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es que nosotros, los cristianos, los que servimos a Dios, nos podemos defender de Satanás. Con la palabra, no con nuestra propia fuerza o con nuestro propio pensamiento. Es con la palabra de Dios. No nos queramos hacer sabios delante de Satanás, porque Satanás es engañoso. Nuestra espada es la palabra de Dios. Con esta es que nos podemos defender. Y vemos que también Jesús se defendió con la palabra de Dios. Satanás también quiso engañar a Jesús con la misma palabra de Dios, pero no le resultó. No le resultó, porque él quiso emplearla de una forma adversa, de una forma contraria, queriendo engañar a Jesús. Pero Jesús le respondió a él: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? No tentarás al Señor tu Dios. Satanás llevó a Jesús a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo, lo puso en un lugar alto y le dijo: échate abajo. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esto le quiso dejar dicho que si Dios no nos manda a hacer alguna acción, tenemos que tener cuidado. Entonces, si Dios no nos manda, no tentemos a Dios. Tengamos cuidado, hagamos la cosa con sabiduría. Pongamos todas las cosas en las manos de Dios y esperemos la respuesta de Dios. Y veremos que Dios se va a glorificar. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No es que no sea verdad lo que dijo Satanás en ese momento. Es verdad que Dios manda a sus ángeles
acerca de nosotros, para que nos guarden en sus manos y nos protejan, y para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Es verdad esto, que Dios manda a sus ángeles para que nos guarden, para que nos guíen por el camino de la verdad cada día. Pero hay momentos, hay acciones que nosotros tenemos que esperar que sea Dios que nos hable. Hay lugares a los cuales no podemos ir sin el permiso de Dios, porque si vamos, estamos tentando a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos administre, que sea Él que nos guíe a todo lugar. No vayamos por nuestra voluntad, porque cuando vamos por nuestra voluntad quedamos en vergüenza. Pero cuando es Dios que se está glorificando en nuestra vida, cuando es Dios que envía, por más difícil que a veces pensemos que es, si Dios está en el trabajo, si Dios está administrando, es posible. Y vemos que cuando Dios manda, Él respalda. Y si Dios te manda al lugar, por más difícil que tú creas que sea, tú verás como la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Pero cuando vamos por nuestra fuerza, cuando vamos pensando que somos nosotros que tenemos el poder de Dios, o que somos nosotros que podemos hacer milagros, o por nuestra fuerza, es todo lo contrario, quedamos en vergüenza. Porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces, como Dios es nuestro guía, tenemos que pedirle a Él que nos guíe y no querer nosotros tomar el control. Continuamos con el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, esta es la tercera tentación de Jesús. En esta tentación vemos que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto. Y desde ese monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró toda esa vanidad. Y oiga que le dijo Satanás a Jesús. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Oye, esta barbaridad que Satanás le plantea a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorare. En ese momento, en esa tercera tentación, vemos que Satanás está ofreciendo. Pero él está ofreciendo y no tiene nada. Él está ofreciendo todo eso y él no tiene nada, porque Dios es dueño de todas las cosas sobre la tierra. Él está ofreciendo toda esa vanidad, todo eso, cuando en realidad nada de eso le pertenece a él. Por esto es que dice la Escritura que Satanás es el padre de la mentira. Él ofrece lo que no le pertenece. Él da lo que no tiene. Y cuando Él ofrece algo para algún beneficio de alguna persona, siempre es con la intención de destruir. Porque en realidad Él no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que dar. Todo lo que Él da y hace, todo lo hace con un solo objetivo, con el objetivo de destruir, dañar, hurtar, matar, etcétera, y muchas cosas más. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Jesús tuvo que hablarle duro a Satanás, decirle: vete, Satanás. Él tuvo que hablar duro en ese momento ahí, porque vemos que ya se estaba excediendo Satanás. Así igualmente nosotros como siervo de Dios, no le demos brecha al enemigo. Cuando Satanás se quiere ceder, entonces también nosotros reprendámoslo en ese momento. Pero ¿de qué forma es que lo vamos a reprender? Con la palabra de Dios, con la escritura, porque esa es nuestra espada. Cuando vayamos a reprenderle al enemigo, cuando vayamos a reprender a Satanás, reprendémosle con la palabra de Dios. No olvidemos esto. Reprendémosle todo el tiempo con la palabra de Dios, porque esta es nuestra espada, la palabra de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo te servirás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es que escrito está: al Señor nuestro Dios es que vamos a adorar. No podemos adorar a nadie distinto o darle la gloria a otra persona, sino más que a Dios. Toda la gloria, toda honra debe ser para Dios. Todo nuestro ser, nuestra vida, es a Él que tenemos que encomendarla. Porque no hay nadie más bueno que Dios. No hay nadie que tenga más misericordia que Dios. Porque Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de que estemos escuchando tal vez en este momento este video. Nos da la oportunidad de que estemos leyendo la escritura. Nos da la oportunidad de que tengamos un día más de vida. Y todo esto Él lo hace por su misericordia, por su amor hacia nosotros. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nosotros vamos a adorar es a Dios. Al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Solamente a Dios es que tenemos que darle la gloria y la honra. E igualmente Satanás también tiene que servir a Dios y darle la gloria y la honra a Dios. Solamente más que a Dios. Todo el tiempo démosle la honra y la gloria a Dios, porque Él se la merece. Dice el verso 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que en este verso 11, el diablo le dejó. Entonces en este verso 11, Satanás se fue. No les resultó, no pudo engañar a Jesús. Cuando escudriñamos las escrituras, entonces la única opción que le queda a Satanás es irse. Porque cuando ya él ve que no puede con nosotros, él agarra y se va. Pero se va acechando todo el tiempo, porque Satanás es así. Él se va acechando y cuando tiene oportunidad, que ve un momento de debilidad, vuelve otra vez. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar preparados. Todo el tiempo tenemos que tener nuestro lomo ceñido, como dice la Escritura. Preparado, firme delante de Dios. No le demos brecha al enemigo. Todo el tiempo firme delante de Dios. Todo el tiempo
con ferviente amor, todo el tiempo manteniendo nuestra fe. No le demos brecha al enemigo. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces no le quedó más opción y se fue Satanás. Y entonces después que Satanás se hubo ido, dice que vinieron ángeles y le servían. ¿A quién? A Jesús. Vinieron ángeles y servían a Jesús, porque Él es digno de toda gloria, de toda adoración. No nos quedemos con la adoración de Dios. Dios es digno de toda adoración, de toda gloria. Él es digno. Él es más que digno, porque cada día más vemos cómo Él se manifiesta en nuestra vida. Vemos como cada día más Él se glorifica en nuestra vida. Vemos por su misericordia como Él nos guarda cada día, como nos da un día más de vida, como nos permite escuchar su palabra cada día. Y por todas estas razones y muchas más razones también es que tenemos que darle la gloria y la honra a Dios, que Él es digno de tu adoración. Vemos también que en estas 3 tentaciones que se le hicieron a Jesús, vemos algo muy importante. Si nos ponemos a analizar, en la primera tentación, Satanás le dice a Jesús que convierta las piedras en pan. Y vemos que esto es una necesidad en la vida. Es una necesidad. Comer es una necesidad. Vemos que en la segunda tentación lo llevó a la santa ciudad y lo subió al pináculo del templo. Y le dijo, échate abajo. En otras palabras, le dijo, échate abajo, que Dios te va a proteger. Y vemos que esto es valentía, o mejor dicho, podría ser atrevimiento. Pero cuando vayamos a emplear valentía, cuando vayamos a hacer una obra, algún trabajo, siempre que sea Dios que nos esté administrando, no hagamos las cosas por impulso. Vemos que Jesús entendía muy bien esto. No hagamos las cosas por impulso o porque tuvo un sentido. No nos llevemos de que tenemos sentir, porque Satanás también puede hacer que nuestra piel se sienta temblorosa. También Satanás puede hacer que nuestra piel sienta teriquito o que tengamos miedo. Así que no nos llevemos de sentir, sino llevémonos de la Escritura, que es tan clara. Es tan clara la Escritura. De la Escritura es que tenemos que llevarnos. De la dirección de Dios es que tenemos que llevarnos. Porque es tan clara. Dios ha permitido que tengamos este libro maravilloso para deleite de cada uno de nosotros. Y vemos que la tercera tentación lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos, toda la vanagloria del mundo se la mostró y le dijo, si postrado me adorarás, de todo esto te adoraré. Vemos que el hombre actualmente, en medio de la sociedad, el hombre afanado por todas esas vanidades, por todas esas cosas terrenales, y al final todo esto pasa, porque esto es simple y llanamente vanidad. Todo eso pasa, toda esa vanagloria pasa. Escrito está que por más que podemos ganarle el mundo entero, y de nada sirve si nuestra alma se pierde. De nada sirve esto, que ganemos el mundo entero,
Podemos comer, beber, gozar, hacer unas cuantas cosas, comprarnos carros, jipetas, aviones, todo, mansión, vivir cómodo, tranquilo. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, de nada sirve. De nada sirve si no tenemos a Dios en nuestra vida. Porque ese hueco siempre seguirá estando en nuestro corazón. Ese vacío siempre seguirá estando en nuestra vida. Por esto es necesario tener a Dios en nuestra vida, que el único que puede llenar ese vacío, ese hueco, se llama Jesucristo. El único que puede llenar ese lugar en tu corazón para que tú te sientas satisfecho, aunque no tenga nada terrenal, aunque tenga muchos problemas, necesidades, pero si tiene a Dios en tu vida, aún así, aunque tenga todas esas dificultades en la vida, aún así te sentirás alegre, te sentirás satisfecho porque tiene algo en tu vida, algo valioso, a Cristo Jesús. Y está registrado en la Biblia que el reino del cielo es como una perla preciosa. Y dice que viéndolo un mercader viendo esta perla preciosa, dice que él vendió todo lo que tenía. Él tenía un grupo también de minisperlas preciosas, un grupo de joyas distintas, y dice que la vendió todas solamente por una sola perla, solamente por el reino de los cielos. Igualmente, si es necesario vender todo lo que tenemos por Dios, si es necesario dejar todo por Dios, dejémoslo. Si es necesario quitar de nuestra vida muchas cosas que nos apartan de Dios, quitémoslas, porque no hay nada mejor que tener a Dios en nuestra vida. No hay nada mejor que tener a Dios en nuestra vida, porque todas las cosas sobre la tierra son vanidad, son temporal. El gozo terrenal es un gozo momentáneo, que lo tenemos por un momento y después pasa. Así que, amigo que escucha, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que sea Dios que esté guardando todas y cada una de estas palabras en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén, y que estén pasando bonito día.